Puede usted trabajar todo lo que quiera, puede ser la persona más emprendedora del mundo, pero su emprendimiento y su trabajo y la economía que le rodeará toda su vida, el bienestar suyo y de su familia, además de su trabajo, de su talento, de sus emprendimientos, nos guste o no, por desgracia, dependerá también de un par de cosas, de la economía global, de los bancos, de cómo funciona la banca mundial, que esto es algo que me da bastante miedo y de lo que prácticamente nadie se atreve a hablar. En mi último libro, Conspiración, yo sí lo hice, porque hay casos en los que los bancos, cuando no se comportan de forma correcta, es posible que los banqueros, en vez de quedar indemnes, como suele pasar la gran mayoría de las veces, acaben en la cárcel, como sucedió en Islandia en la crisis del 2008, algo que nadie les va a contar. Otro día podemos hacer un podcast solo sobre la crisis económica del 2008 y lo que pasó en Islandia. Bien, pues su vida, trabaje lo que trabaje usted o emprenda lo que emprenda, dependerá de la economía global, dependerá de los bancos y de un tercer factor, que es el que más me asusta, de los políticos. Porque los políticos son los que deciden cómo van a ser los impuestos y dónde va el dinero del Estado. Y en función de eso, el crecimiento económico de un país y el crecimiento suyo será de una forma o será de otra. En las últimas semanas, y tenía muchas ganas de hacer este podcast, ha habido otra vez un gran pánico financiero como sucedió en el año 2008. Y esto se debe a que el primero fue el Silicon Valley Bank, muy relacionado con las nuevas tecnologías, luego fue Credit Suisse y luego más tarde fue Deutsche Bank, dos de los bancos sistémicos del mundo, luego voy a explicar qué es esto de bancos sistémicos, estuvieron al borde de la quiebra. La histeria colectiva a nivel financiero fue total y absoluta y todo un misterio. Pocas semanas después, esto parece una balsa de aceite y ya nadie quiere hablar del tema. Tengo todas mis dudas sobre lo que está pasando en la economía global, sobre cómo va a cambiar la economía global diferentes tecnologías, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Nos guste o no, viene un mundo nuevo y tenemos que ser inteligentes y ser capaces de adaptarnos a él, a ese mundo que va a tener muchísimas nuevas cosas a las que nos toca adaptarnos. Antes uno nacía, empezabas a trabajar con 25 años y te jubilabas en la misma empresa a los 65. Señores, eso se acabó. Ahora a todos nos toca aprender y a tomarnos esto de las nuevas tecnologías y a tomarnos esto de la nueva economía global, creo que incluso con una sonrisa. Porque si el hombre ha llegado incluso hasta la luna es por nuestra enorme capacidad de adaptación. Y por eso hacemos este programa, para estar informados y para saber los grandes enigmas que tiene la economía global, por no hablar de corruptelas que puede tener esta economía global. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Como esto es un programa de un podcast en internet que lo que intenta además es informaros, como siempre, con expertos en la materia para que puedan echarnos una mano. La nueva economía del siglo XXI, con grandes desafíos para el planeta, porque una de las cosas que más me asusta es que nunca hubo un cambio pacífico de primera potencia mundial que estuviera a la cabeza del mundo. No fue pacífico cuando España era la primera potencia mundial y luego fue Gran Bretaña. No fue pacífico cómo llegó Estados Unidos a ser la primera potencia mundial. Y si China, en la década de los 40 de este siglo, llega a ser la primera potencia mundial, espero que sea pacífico. Pero no sé si soy un poco iluso por pensar en esto. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Hola Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, aquí en Oculto tras la sombra, el profesor Mijail Krasnov, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de este canal. Ya sabes, si disfrutas este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, eso le ayuda mucho a Juanje, y en esta oportunidad para hablar un tema de preeminente actualidad y relevancia, como es este pánico financiero que surgió desde hace unas semanas luego de la caída del Silicon Valley Bank y otras importantes instituciones económicas en todo el mundo. Va a ser un dossier muy apasionante y sobre todo de mucha actualidad, Juanje. Si te digo ahora mismo y te pregunto, ¿qué crees que es la nueva economía global? ¿Qué es lo que me dirías? Uy, Juanje, es tan complejo. Para mí la nueva economía mundial es una mezcla entre el uso de las nuevas tecnologías, el cambio de hegemonías en monedas. Para mí, el hecho de que, por ejemplo, el dólar quizás en algún punto deje de tener la preeminencia que tuvo durante gran parte del siglo XX es algo que para mí plantea muchos desafíos, muchos escenarios, y sobre todo el papel de China va a ser fundamental en todo este ajedrez que vamos a intentar desentrañar en este podcast. Hace 2 años en el foro de Davos dijeron que había que reinventar la economía global o que nos iríamos al carajo. Esto la gente lo vio como amenaza, como una serie de cosas así, pero los grandes expertos económicos del mundo dijeron que esto había que reinventarlo. Para que la gente me entienda, antes de darle paso al profesor Krasnov, muy sencillo, señores. Cuando antes alguien hacía dinero, se hacía en función a un patrón oro. Hasta que el señor Richard Nixon en 1971, ellos que tienen la moneda más potente del mundo, porque es la moneda de patrón de comercio internacional, en 1971 Nixon dijo: el que venga con los dólares y espere que le dé el oro, que se espere sentado, porque estaba haciendo mucho dinerito para el conflicto que en aquel momento había en Vietnam, y a partir de ahí las monedas se convierten en divisas y supuestamente reflejan la riqueza real de un país. Todo un cambio que es algo muy complicado, pero para eso tenemos una persona que sabe muchísimo más de economía que nosotros, que es el profesor Mijail Krasnov. Pero como es la primera vez que está usted en Oculto tras la sombra, profesor Krasnov, ¿quién es Mijail Krasnov para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Hola, ¿cómo están? Pues me llamo Mijail. Estoy pues actualmente viviendo en Colombia, en la ciudad que se llama Tunja, ciudad de 200.000 habitantes. Yo nací en Rusia, pues todavía cuando era la Unión Soviética, que nací en 78. Luego, pero viví toda la vida adulta en Alemania, en Berlín. Entonces estudié entre Rusia y Alemania, ¿sí? Entonces, pues estudié economía, sociología, soy el doctor en sociología económica, ¿sí? Sociología económica, pero pues también tengo bases de economía. Mi especialización, digamos, o como mi esfera de interés, más bien es la economía de empresa y también pues como la historia económica, más no la economía financiera como tal, pero pues podríamos hablar de todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, pues... Pues perfecto. La primera pregunta es obligada, porque como dice usted que se crió en la Unión Soviética, yo tengo varios amigos míos que soy europeo, yo soy español, se criaron en los países del este. Entonces me acordaré toda la vida un día charlando con un amigo mío que vivía en Budapest, él era húngaro, y entonces me dijo: yo me enteré de que acabó el comunismo porque una mañana fui al supermercado y en el supermercado, en vez de poner leche, de repente vi Parmalat, y todos preguntando ¿qué es Parmalat? No sabían ni qué era leche. O sea, cómo se pasó de una economía comunista a una economía capitalista en pocos días, ¿no? Y entonces yo me moría de la risa cuando él me comentaba esto. ¿Cómo vivió usted ese cambio? Pues lo que pasa es, bueno, yo nací en 78, entonces pues, pero lo que pasa es que eso ya era la época de la Unión Soviética tardía, sí, porque en 85 empezó Gorbachev con el curso de perestroika, entonces, en mi opinión, o sea, pues ahorita analizándolo bien, la Unión Soviética sobre todo perdió como la guerra cultural, porque yo me acuerdo como de niño, entonces sobre todo pues cuando ya
era el curso de perestroika, lo que es reconstrucción, Uscareña, pues es como la aceleración, y también Glasnost. Glasnost es como el poder hablar. Apertura, sí. Apertura es como glass es como voz, ¿sí? Como la vocería, ¿sí? Entonces, pues que cada quien podía hablar, ¿sí? Entonces, con más democracia en cuanto a hablar de temas, ¿sí? Se empezó en 85, precisamente el año 85 yo fui al colegio, ¿sí? Entonces, pues sí fue, yo creo que yo viví la vida muy interesante, muy bacana, porque yo vi de todo, o sea, yo estudié en el colegio todavía el pensum soviético, pero en la sociedad que ya era diferente, ¿sí? Y nosotros, pues me acuerdo como eran, digamos, pues como esa la cultura de apertura estaba penetrando en la vida, ¿sí? Entonces, pues prácticamente nosotros queríamos como aparecer, o sea, pues yo de niño, entonces, pues como el extranjero, sobre todo el occidente, tenía mucho prestigio. Entonces puede ser que de pronto por eso, digamos que cuando cayó la Unión Soviética oficial, o sea, cuando los 3 presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania se reunieron y firmaron el acta de disolución de la Unión Soviética, como que 40 millones de comunistas, de miembros del Partido Comunista, no salieron a protestar, ¿sí? Entonces, pues, y pues, ¿cómo fue? Fue primero, pues, como que era una crisis económica, entonces, pues, pero era muy normal, sí, porque yo, no, pues, como en mis recuerdos, toda la infancia era como que siempre había alguna escasez, el déficit, sí, alguna escasez, y luego, ya cuando tenía 14, 15 años, entonces la apertura de los mercados, lo mismo que pasó, pues, como en vez de leche llegó el Parmalat. Sí, entonces, sí, pues a Rusia no llegó el Parmalat, pero llegaron otras marcas. Entonces, pues me acuerdo cuando pues eran los primeros, porque llegamos la economía soviética, todo el comercio pertenecía al Estado. Entonces, pues el sistema de repartición central. Entonces, la producción central luego repartía también de la manera pues central, y luego se descentralizaba, digamos, a los almacenes, ¿sí? Entonces, y aparecieron los primeros, pues como yo viví en la provincia, entonces en Moscú, eso, la apertura y el mercado negro ya se sentía de los años 80, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo amigos colombianos que estudiaron allá y me estaban contando las historias que ellos iban, porque tenían permiso de salida, iban a Europa, compraban el blue jean, pero hay 40, 50 pares, y llegaban y los vendían como el precio 10 veces más caro en la Unión Soviética. La gente quería tener esta moda y entonces no producían. Eso sería hacer como una ronda así con la gente por ahí, invitar 5 o 6 personas, pues que pueden contar muchas anécdotas así de la Unión Soviética. Hace poco estaba hablando con un médico que estudió en Kiev, que también Ucrania, pero era Unión Soviética. Él estaba contando lo mismo, que ahí compraba 40 pares y llegaba, pero eran los años 80 todavía, pues porque digamos, pues todos los cambios, al menos en Rusia, empiezan desde Moscú. El que controla la capital controla todo el país, porque en los países centralizados es así. Entonces, pues por eso, digamos, los efectos de esa apertura a la provincia siempre llegaban más tarde, ¿sí? Yo me acuerdo también, pues cuando yo llegaba y pues los primeras tiendas así, pues como decían, comerciales, ¿sí? Entonces, pues comerciales en el sentido de como de nueva ola, y recuerdo como las cosas importadas que eran muy caras, ¿sí? Entonces, pues me acuerdo, tenía 12, 13, 14 años, y estaba viendo ese chocolatina Snickers. Sí. ¿Sí? Entonces, antes de que yo lo probara, yo la estaba viendo como 2 años. Wow. ¿Sí? Wow. Yo la estaba mirando. No, pues yo me acuerdo como había propaganda, publicidad y todo esto. Pues es que la Unión Soviética no hubo publicidad. Me acuerdo de la televisión sin la publicidad. Sí, había 2 canales, pero no hubo publicidad. Y luego, pues, los primeros spots publicitarios, y era, pues, bacano, pues, nosotros no sabíamos qué era, y nosotros estábamos viendo como locos la publicidad de Snickers, la publicidad no sé de qué cosas. Entonces, pues, era como ese es el nuevo arte.
porque antes no había o no lo había de esta manera, ¿sí? Entonces son recuerdos así bacanos. Pero Ah, eso que me está comentando usted viene a colación del podcast que tenemos ahora mismo, porque creo que ha dicho usted algo que es fundamental. Es un libro así de gordo, muy, muy difícil de tragar. Ese libro se llama La CIA y la guerra cultural. Y este libro, que es, ya os digo, tiene como 1200 páginas o 1500 páginas, es genial porque efectivamente los Estados Unidos y otras potencias occidentales, desde que termina el colonialismo, se dan cuenta que es mucho más rentable una invasión comercial que una invasión militar. Pero claro, esos objetos, pues de ponerte un jean o ponerte otro tipo de cosas, o comerse una chocolatina de cierta marca, que ya no te vale el chocolate, tiene que ser de esa marca, ¿vale? Es algo que las potencias occidentales han hecho muy bien. Bueno, el mundo a día de hoy, no nos engañemos, la economía comunista prácticamente no existe en ningún lado, porque China tiene un gobierno comunista, pero es de economía capitalista, hasta tal punto, que mucha gente a lo mejor no me cree, en Shenzhen, los mendigos que hay en la calle, en vez de pedir dinero, tienen un código QR, a día de hoy, en Shenzhen, ¿vale? Que es el Silicon Valley chino. Están con un código QR en la calle. O sea, esto ya cambió, ¿no? O sea, la economía comunista, pues por H, por B o por Z, no funcionó. Yo no soy analista económico. No sé si quiere decir algo Mikhail Krasnov al respecto. Pues llegamos acá, de pronto estamos hablando de la terminología, ¿sí? Porque digamos economía comunista, pues en la economía se habla como de la economía centralizada o economía central del Estado, o economía planeada. Entonces, pues como no tanto la economía comunista, porque comunismo más bien es como la ideología para mí es más categoría de sociología o digamos pues de la política, porque en la Unión Soviética también al mando estaba el Partido Comunista, ¿sí? Pero siempre existía el mercado negro al mismo tiempo. Entonces, pues donde con las leyes del mercado de la demanda y oferta y demanda, ¿sí? ¿Por qué existe, digamos, pues el mercado negro? Porque hay una demanda que no está satisfecha, entonces uno va y la satisface, digamos, en el mercado negro, ¿sí? Otros economistas están diciendo de que al fin en la Unión Soviética no era el comunismo, sino era el capitalismo del Estado, porque con la misma plusvalía, pues con la misma teoría del Marx, pero digamos el capitalista ya no era un inversionista privado, sino era el Estado, ¿sí? Pero como tal el principio es igual, sino pues como la plusvalía ibas al Estado, ¿sí? Al central. Entonces, ahorita la economía central planeada, las ideas de estos ni siquiera fueron ni de Marx ni de Lenin, sino pues si no estoy mal, se aplicaban antes de la guerra, en la época de la Primera Guerra Mundial, había unos elementos de economía central planeada pues por parte del Estado alemán. No me acuerdo bien quién era el autor, creo que el Siemens, el famoso pues del empresario. Entonces, pues los elementos de la economía central, porque ¿qué es la economía central planeada? Es que cuando yo estoy alocando los recursos de producción, entonces estoy aglomerando pues la mano de obra, pues a veces sean prisioneros, pues sean la mano de obra libre. Está acumulando capital y lo estoy invirtiendo. Entonces, pues tanto China como la Unión Soviética, digamos, pues hay un cierto consenso que sin la economía central planeada no hubieran logrado la etapa de la industrialización. Entonces, de cierto momento, China no hubiera sido China ahorita comercial y desarrollado como sin tener esta etapa de la economía central planeada, ¿no? Okay. Entonces es más como retrospectiva, ¿no?
Sí, ahora estamos en otro mundo. Ahora ya, profesor, el mundo cambió. Vamos a meternos más de lleno en la entrevista. El localizarlo usted, que ha sido gracias a Alejandro Bernal, ¿vale? Es porque hace pocas semanas hubo un gran pánico financiero. Hubo un gran pánico financiero. Yo soy el primero que entró en pánico porque aquí en América Latina apenas se sintió la crisis del año 2008. Pero yo, el hecho de que viva a día de hoy en Colombia, aparte de que me encanta el país y amo este país, ¿vale? Pero no nos engañemos, yo llegué a América Latina porque, bueno, yo recuerdo el año 2011 y el año 2012 en España como si fuera el infierno. Un 26% de paro de población activa, 1 de cada 4 personas no tenía trabajo. Eso es la ruina total. O sea, yo recuerdo aquello como el infierno. Yo recuerdo una Nochebuena con un amigo mío llorando, los dos. Era algo terrible y era algo que jamás pensábamos que íbamos a ver en Europa. Aquella crisis, muy resumido, ahora me corrige usted porque yo no soy economista, es porque básicamente los grandes bancos occidentales empezaron a dar hipotecas y a darle a todo el mundo dinero. Yo me acuerdo en España que ibas a pedir plata para comprarte un apartamento y te decían, no hombre, pero cómprate un apartamento y un coche, toma, más plata. Y te daban cada vez más plata, de forma que se creó un monstruo tremendo y a la hora de decir, bueno, ¿y las hipotecas estas en qué se respaldan? ¿Es el valor real de las cosas? Y entonces, bueno, pues cayó una gran compañía norteamericana, Lehman Brothers, y a partir de ahí fue un efecto dominó tremendo y una crisis que duró muchos años, que provocó una migración tremenda desde Europa. Yo soy el reflejo claro de eso y se habló hace pocas semanas de que podía volver a suceder lo mismo. Mijaíl Krasnov, ¿qué piensa usted que provocó la crisis del 2008 y qué es lo que ha pasado con esto del Silicon Valley, Deutsche Bank, Credit Suisse y luego más tarde también siquiera hablamos de los bancos sistémicos? Pero aquí le doy la palabra porque usted es el economista. Bueno, como repito que no soy especialista en economía financiera, entonces pues, pero me acuerdo de la crisis 2007-2008, porque de eso estaban hablando también mucho. Entonces, y en España también, pues yo tengo hasta ahora, creo que están ahí los libros. Había libros completos con autores que escribieron sobre la crisis. No los tengo, pero pues yo estaba esto porque yo también soy, pues de hecho yo soy también licenciado en español, ¿sí? Entonces pues en Alemania yo estaba estudiando licenciatura en español y nos tocó leer mucho también literatura española y todo eso, ¿sí? Entonces pues sí, precisamente uno de los seminarios era como en literatura, pero literatura sobre la crisis, ¿sí? Entonces pues... Wow. De esta crisis se habló demasiado, sí, claro, empezó con el crisis hipotecario y precisamente, pero también ¿por qué? Porque en los años 90 y al principio de los años 2000 en España era el boom de la construcción, ¿sí? Entonces luego con la apertura en España y la entrada a la comunidad europea, también llegó mucho dinero, mucho crédito que de los bancos alemanes, ¿sí? Entonces por eso pues, pero los bancos tienen que ganar, entonces pues, ¿por qué la gente estaba construyendo? Es más, en 2007, yo me acuerdo que yo estaba viendo que en España en 2007 construyeron más metros cuadrados que en todo Estados Unidos, yo tenía esos datos. Wow, no lo sabía, qué barbaridad. Qué barbaridad. Construyendo así ciudades completas donde la gente compraba, pero ¿por qué? Entonces, pues, la crisis también se produce de por qué, digamos, hay una burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que compro un apartamento, ¿por qué? Porque yo espero que eso se me va a valorar. Es algo típico negocio acá en Boyacá o en Colombia. Yo me compro un lote porque, o sea, digamos, ¿de qué se vive Boyacá? ¿Cuál es el comercio acá? Compro en 100 millones y lo vendo en 200 millones, entonces se me valorizó. Sí. Entonces, pues desde que hay un interés especulativo,
y no es, no es como la compra real, digamos, para su propia vivienda, sino pues para saber, pues, porque eso se me va a valorar. Entonces, pero eso se va a valorar, interés especulativo siempre existe hasta que hay una credibilidad de que esto se me va a valorar. Cuando empiezan a romper esa credibilidad de que pues la gente no tiene trabajo para pagar, entonces las cuotas, ¿qué va a pasar? Entonces pues los bancos, entonces la vivienda en algún momento deja de crecer, el precio de la vivienda, porque digamos acá en Tunja ha crecido bastante, y yo digo que pues en Tunja, nomás en Tunja, acá en 200.000 habitantes, a 2 horas de Bogotá, la vivienda nueva vale más o menos lo que vale la vivienda en España, o lo que vale más o menos en Europa Oriental, por ejemplo, en Polonia, o más, digamos, en Alemania, en Dresden, en Leipzig. Yo compro, o sea, vendo acá el apartamento de 100 metros en Tunja y lo compro en Dresden, ¿sí? Pero en este eso es una locura. Sí, es una locura lo que digo, o sea, pues porque digo que ya está como más caro que digamos que en Polonia, que en Rumanía, sí, entonces yo digo que vamos a esperar que en Tunja la vivienda va a salir más costosa que en Manhattan, que en Tokio, o hasta dónde, sí, pues, hasta dónde puede llegar. Esa es como la idea de que yo compro para que se me valorice, pero eso no se puede valorizar sin el valor real. Pero ¿cuál es el valor real de la vivienda para mí? Es, digamos, qué es lo que yo compro, porque yo voy, como por ejemplo, yo no soy especialista en la economía financiera, entonces yo voy más por la economía real, por el interés real, porque también soy sociólogo. Porque para mí, como una persona, un comprador que compra la vivienda, si yo compro con ¿qué? Yo compro acceso al mercado laboral, yo compro acceso a la educación, por ejemplo, en Alemania, ¿sí? Compro acceso al mercado laboral, compro acceso a la seguridad, compro acceso a buena educación, etcétera, ¿sí? Entonces, mientras si yo compro la vivienda en Tunja, yo no tengo ese acceso. Yo lo compro, ¿por qué? Porque yo sé que eso se me va a valorizar. Pero cuando llega una crisis, cuando llega un desempleo, entonces pues la gente ya no se valoriza más. Entonces, ¿qué pasa? Luego pues el banco quiere con la propiedad de la vivienda, entonces como lo que pasó en España también, que cuando pues la gente dejó de pagar el crédito, el banco pues se expropiaba la vivienda, sí, la gente seguía pagando la deuda, pero cuando el banco tiene muchas viviendas, ¿qué pasa? El banco no necesita vivienda, el banco necesita el producto financiero, la plata. Dinero. ¿Qué pasa? Entonces pues empiezan a vender como en subastas esas viviendas, que quiere decir que el precio de la vivienda aún así baja más, entonces como el círculo, ¿sí? Entonces la reventa de vivienda por parte de los baja más el precio, ¿sí? Entonces pues ya la gente, pues ya la vivienda dejó de costar. Es más, después de la crisis, entonces y hasta ahora la vivienda en España vale como 70% de lo que vale antes de la crisis, todavía es así y no ha subido, ¿no? Entonces, pues por eso creo que afectó muchos hogares, porque todos estaban comprando, todos estaban construyendo, todos estaban comprando a lo loco. Luego empezaron a aplicar, digamos, esos métodos keynesianos, digamos, porque ¿cómo impulsamos la economía? Entonces el Estado empieza a construir, ya que el sector privado ya dejó de construir, entonces pues había mucho desempleo, porque donde el sector en España, en el Producto Interno Bruto, el sector de turismo, el sector de construcción, estaban en el primer lugar, como los sectores que ocupaban más, ¿sí? Entonces, cuando el sector de construcción se quebró, entonces, pues toda la gente que emigraba para España, y se acuerda como al final de 90, en España era muy, muy fácil emigrar. Casi cada turista llegaba, se quedaba ahí, en 3 años se legalizaba. Y para legalizarse necesitaba simplemente que un vecino dijera, no, ese man vive acá 5 años, o traer recibo de luz que pagaste hace 3 años, sí. De llevar allá como una multa ahí, pues de que pues demostrar esto. Entonces a todos le daban, legalizaban, y toda esa gente empezó a salir, ¿sí? Entonces los romanos regresaron, los polacos regresaron, los latinos se fueron, los españoles colombianos, los españoles nos fuimos, ¿sí? Yo Claro. me acuerdo como yo vivía en Berlín, porque lo que les digo, yo todos los 2000 vivía en Berlín, ¿sí? Entonces como muchísima gente de España, entonces pues como el español es que la segunda lengua más sonaba,
más que sonaba en las calles de Berlín, porque los españoles llegaban a buscar cualquier tipo de trabajo porque no hubo, ¿sí? Y entonces, pues obviamente todo es circular. Entonces yo por eso no me gusta, critico pues como, como la economía financiera o el sector financiero, porque yo veo que el factor de especulación juega un papel muy grande. Si nosotros, pues mi especialización más bien es la historia económica, entonces pues si nosotros, si ustedes han escuchado, si no estoy mal, fue en el siglo o 15, pero estaba en la Edad Media todavía, ¿sí? Okay. Si conocen la locura como la locura de tulipanes Sí, en Holanda. lo conozco, fue por el mercado de futuros. Por el mercado de Esto, futuros, sí. Eso fue lo, fue en el siglo XVIII, juraría. Siglo XVIII. no, antes creo, antes O antes, creo, o 17 sería, algo así. sí, pero todavía es como que la etapa de la Edad Media Sí. tardía, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, el negocio de futuros, los tales futures, ¿qué es el futuro? El futuro es el típico producto financiero que pertenece son los tales derivados financieros, ¿sí? Los derivados financieros, digamos, que son los futuros, otras como las opciones, los options, o como options, futures. Entonces, pues, ¿qué son? Es hacer la plata del aire, que es el futuro. Entonces, ¿cómo es? Entonces, pues, ustedes saben, ¿no? Pues, o todos los que saben que Holanda es como el país donde como prácticamente como el símbolo nacional es tulipán, ¿sí? Entonces, hay muchas variedades, etcétera, ¿sí? Y había como o era un hongo o alguna mutación que las cebollas de tulipanes, entonces pues que tulipanes se producían una forma rara, así una forma bonita o rara, así escasa, pero todas las cosas que es escasa, toda esa cosa vale, sí, obviamente, ¿no? Y entonces pues, y estos tulipanes empezaron a valer mucho, pero ¿por qué? Porque la gente sabía que podría revender el producto de este, no es que el tulipán vale tanto, entonces llegó a costar por 3 cebollas de tulipanes, daban una casa. Sí, por 3 cebollas. ¿Por qué? Pero no es porque para observar esos tulipanes, sino porque uno sabía que se podía revender. O porque uno suponía que el año siguiente que eso va a costar más. ¿Sí? Entonces prácticamente uno invertía al aire. ¿Por qué? Porque sabe que en un año, entonces pues eso me va a costar más. Ahí nacieron, pero aunque yo creo que antes también pero ahí en las bolsas de Ámsterdam se desarrollaron esos productos financieros que eran futuros, como futures. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo hoy garantizo el precio estable para comprar, con esto yo puedo, digamos, como frenar el riesgo de que eso se me valore más, ¿sí? Por ejemplo, el tulipán vale ahorita 1000, pero yo pago 200 para garantizar que yo lo compro en 1200 en vez de que, pues, porque yo supongo que eso va a valer más, por ejemplo. Si eso va a bajar, obviamente yo pierdo el negocio del futuro, de futures, ¿sí? Entonces, pues, hasta que simplemente la gente dejó de creer esto, se aburrió. Entonces, pues, esa cosa, pues, esto a veces como que yo veo ahorita el mercado de Bitcoin y todo ese Monedas. criptomonedas, algo parecido a esa historia con los tulipanes. Porque, digamos, para mí, o sea, el Bitcoin, ¿qué es? O sea, pues, ¿por qué es costoso? ¿Por qué solamente? O sea, para mí. De pronto, pues, los que son especialistas en criptomonedas o son especialistas en economía financiera y ven en esto alguna estabilidad, porque es también es una de las opciones, digamos, pues, como nosotros sabemos que la moneda de dólar es como la moneda, como la reserva mundial, como antes, pues, que nació, como su merced dijo, después del estándar de oro, entonces ahorita es estándar de dólar, entonces como la moneda como de reserva, entonces pues puede ser que el Bitcoin también, sí, pero pues digamos, creer, pues yo lo compro solamente si yo espero que esto me sube. Pero donde la gente deja de creer en esto, como es fácil, digamos, causar una crisis,
donde todo el mundo empieza a venderlo y el precio va a bajar. Eso es lo que pasó ahorita con el Bitcoin también, ¿sí? Entonces, pero yo veo que en la crisis de 2007-2008 se afectó los hogares. ¿Por qué? Porque mucha gente perdió la vivienda, sobre todo. Mientras, digamos, pues, de la crisis de ahorita, de 2023, pues, según yo he averiguado, las razones eran diferentes, aunque también que por la inflación, hay que mirar de por qué, digamos, tenemos la inflación mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Puede ser, entonces, también la gente lo atribuye a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque eso, digamos, no es solamente la guerra entre Rusia y Ucrania, sino pues eso frenó mucho el comercio internacional, ¿sí? Entonces, pues, pero también como la OTAN, el Occidente, está apoyando no solamente de la manera militar, sino sobre todo pues de la manera financiera, está apoyando a Ucrania. Entonces se va mucho recurso allá. Entonces, pues cuando yo el año pasado estuve en Europa, yo me di cuenta que los precios subieron hartísimo, ¿sí? Entonces, pues cuando yo salí de Europa, la gasolina costaba como en Alemania como €1.40. Cuando yo fui el año pasado ya estaba a 2.20, ¿sí? Entonces, pues, aparte de todo el resto, entonces, pues, por la inflación, para frenar la inflación, ¿qué hacen el Banco Central? O los bancos centrales, pues, la lógica es subir la tasa de interés. ¿Subir la tasa de interés para qué? Para subir el precio del dinero, eso es. Suben el precio del dinero para que fluya menos dinero y haya menos inflación. Claro, entonces, pues, en esto. Pero quiere decir que, pues, que el crédito va a costar más, ¿sí? Entonces, pues, cuando el crédito cuesta más, entonces, pues, la gente también invierte menos en los activos financieros, ¿sí? Entonces, pues, en los productos financieros, ¿sí? Y la gente empieza a sacar la plata. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando la gente deja de invertir, nosotros tenemos como los bancos comerciales y los bancos de inversiones, y precisamente los bancos de inversiones como, por ejemplo, allá pues aparte de esto, Silicon Valley Bank, se quebraron otros dos en Estados Unidos que son un poquito más pequeños, como Silvergate y otro como Signature Bank, precisamente los que estaban invirtiendo en criptomonedas, lo que son como negocios de riesgo. Por eso, digamos, hasta 1999, desde 1913 hasta 1999, una ley en Estados Unidos estaba separando los bancos comerciales, los que es, digamos, pues, los bancos así clásicos, de los bancos de inversiones, ¿sí? Precisamente para minimizar el riesgo, ¿sí? de las inversiones, porque el banco saca plata de la gente y empieza a invertir en los negocios de más rentabilidad. ¿Y cuáles son los negocios de más rentabilidad? Los negocios que son menos seguros, por ejemplo, más riesgo, ¿sí? Entonces, esto lo pasó, eso es también lo que tiene que algo en común con la crisis de 2007, porque eso Lehman Brothers también invertía en los paquetes de inversiones donde eran como back bonds, creo que se llaman, ¿sí? Entonces, pues como los paquetes donde había como clúster así, pues de alto riesgo, ¿sí? De alto riesgo que no tenían ni mínima seguridad, ¿sí? Entonces ahí cuando estaban a quebrar, empezaron a quebrar esos que quebraban paquetes completos, paquetes de inversión, ¿sí? Diga, continúe, perdón. Y esto, Silicon Valley Bank estaba mucho invirtiendo en los negocios de nuevas tecnologías y los negocios de startup. ¿Qué es startup? Es lo mismo que hago yo. Entonces, pues, bueno, yo ahorita estoy haciendo bueno, ese es un poquito un mal ejemplo, pero digamos, pues, el startup, yo tengo una idea nueva, pero no tengo ni capital ni seguridad, una persona de blue jean roto y terminando el tercer semestre, entonces está haciendo el startup, ¿sí?
Entonces, pues es el negocio de alto riesgo, pero de alta rentabilidad en el dado caso de que se va a funcionar. Eso, pero le quiero comentar, profesor, disculpe que le corte. Vamos Sí, a ver. sí, claro, no, no, Sí, dale. básicamente, la crisis del año 2008 es porque los bancos empiezan a dar plata y la gente entiende que comprar una vivienda, como pasa ahora mismo en Tunja, yo compro una casa y para el año que viene me he ganado un 20% si vendo la casa, mientras que si tengo la plata en el banco me da el 2%, con lo cual todo el mundo compra casas. Y eso funciona hasta que de repente, por cualquier otro factor, la gente empieza a perder empleo, lo que sea, no se pueden pagar las hipotecas y el sistema se desmorona. Y se fue al carajo, porque la economía global cada vez es más compleja. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos hemos metido en la revolución 4.0. Inteligencia artificial, las startups. Yo es lo que viví. Voy a poner un ejemplo que lo vais a flipar. Cuando yo trabajé en internet en el año 2001, en el grupo Arroba, y todo se fue al carajo, ¿vale? En aquel momento juraría que la empresa se gastó el equivalente como unos 4 millones de euros, ¿vale? Creo que eran 600 y pico millones de pesetas, todavía no había euros. Unos 4 millones de euros o algo así, o 3 millones y pico de euros, porque detrás había gente con muchísima plata, y entonces dice, bueno, pues si tengo 100 millones de euros, voy a invertir 4 en nuevas tecnologías, porque esto dicen que va a dar muchísimo dinero. Que es el caso que tenemos aquí en Colombia con Rappi o, por ejemplo, en Europa con Deliveroo y otro tipo de cosas, que es que esto va a dar toda la plata del mundo. Una cosa que yo pido un helado o pido una comida o pido tal y te vas a la rentabilidad y resulta que no da ni un duro. Pero en cambio, si yo tengo acciones de esa startup, que a lo mejor la he creado yo con Alejandro Bernal, nos hemos gastado $300 y la hemos vendido a un millón de dólares. Eso sí, Alejandro Bernal y yo nos vamos ya a la playa y el que la ha comprado por $1 millón que se busque la vida. A mí que no me llamen, ¿vale? ¿Qué ha sucedido? Desde mi punto de vista, y quiero la opinión del profesor Krasnov. Se ha creado una burbuja, me explico, Facebook, el metaverso. El metaverso va a dar todo el dinero del mundo, una realidad virtual. A ver, si yo veo el metaverso y veo los avatares y soy yo, pero más feo, ahí en una reunión virtual con el profesor Krasnov o con Alejandro Bernal, ¿a cuál de los tres más feos? ¿Vale? Y es una cosa ridícula. Por eso Meta ya ha tenido que despedir 7.000 personas, no paran de despedir gente en diferentes startups. Hay muchas que han quebrado ya y como los bancos son los que están sacando dinero por préstamos y tal para ese tipo de productos, es como que todo se estaba yendo al carajo. Yo me asusté bastante porque hay otra burbuja que me están comentando ya por ahí algún amigo mío, la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo va a hacer todo, usted ya, los empleos, todo se va al carajo. A ver, ¿qué es lo que hace a día de hoy la inteligencia artificial? Sí, las noticias de Yahoo, no sé qué, muy bonito, pero realmente es una herramienta que está todavía por desarrollar y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero como hay tanta especulación en torno a eso, pues empezó el pánico con Silicon Valley Bank, esos dos bancos que comentaba usted también, que además invertían en criptomonedas, y esto empezó a afectar al sistema financiero, digamos, sistémico, donde hay diferentes bancos que si quiebran, se va al carajo todo el sistema financiero. Si se va al carajo el Deutsche Bank, en Alemania lo van a pasar mal. Y si lo pasan mal en Alemania, en el resto de Europa. Así es como lo he analizado yo con alguna gente con la que he hablado. O sea, lo de los apartamentos del año 2008 en España, ahora es las startups, el metaverso, el que SpaceX va a mandar una nave a Marte y entonces ya todos vamos a tener casa en Marte. Y entonces se creó otra burbuja que podía llevar a que la economía mundial se fuera al carajo. ¿Qué opina usted de lo que le estoy comentando, Mijail? No, sí, de acuerdo. Entonces, pues aquí hay que mirar, digamos, pues cuál es el... lo de Meta y de Metaverso yo no he escuchado mucho porque lo que digo estaba muy alejado de todas las noticias mundiales y yo
pues a mí no me gusta todo eso, el desarrollo de tecnologías, soy como más clásico. Mi laptop es del año 2008, todavía lo uso, ¿sí? Entonces no necesito más. Y no quiero que, yo digo que pues paren ese planeta, pues como yo no quiero más desarrollo, ¿sí? Entonces, pues lo de la inteligencia artificial, yo tampoco puedo dar como el concepto de ¿cómo? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, que se Sí, nombra. para que se haga usted una idea de la inteligencia artificial, no sé qué compañía hizo una inteligencia artificial y la inteligencia artificial le escribió un abogado demandando a la compañía. Ahí sí te presento, por ejemplo. Vamos a hacer un programa de eso con un experto en inteligencia artificial. Pues, digamos, o sea, pues yo no veo el concepto, yo creo que en la ciencia todavía no se ha elaborado cuál es el limitante de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre alta tecnología e inteligencia artificial. Digamos, o sea, por ejemplo, el Tesla, donde los carros ellos mismos se dejan conducir. Lo que sucede es que si esos carros llevan inteligencia artificial y están conectados a una red neuronal de inteligencia artificial, tienen la capacidad de aprender y de ir contándose de carro a carro qué es lo que sucede para solucionar problemas. O sea, es una tecnología increíble, pero es lo que yo viví, profesor Krasnov, en el año 2001. Miren, en el año 2001, cuando yo trabajaba en Internet, yo dirigía un canal temático de televisión por Internet. En aquel momento los vídeos solo podían durar 2 minutos. El streaming de vídeo solo te permitía 2 minutos. Y como era algo nuevo, pues se pensó que eso iba a dar mucha plata. Y a mí me contrataron porque tienes que hacer 2 minutos, ¿pero de qué? Tienes que darles contenido. Pues en mi caso yo les di contenido pues, de temas de misterio y demás. Pero luego ahí ni entró la publicidad, ni entró nada, todo siguió normal y convencional. Y todo se fue al carajo, porque al final se habían gastado mucho dinero y esto no daba rentabilidad. Entonces, es lo que decía usted, porque yo soy como usted, yo soy de economía real. A mí la economía financiera, yo no compro Bitcoin, yo no invierto en nada raro, yo soy muy de pueblo, invierto en ladrillo, porque el ladrillo, aunque pierda valor, al final lo cogerá. Yo tenía un apartamento en Madrid cuando la crisis valía la mitad. Ahora vale más por lo que yo lo compré, ¿no? Pero sí, yo soy de economía real. Pero sí es verdad que ha habido un gran pánico estas últimas semanas y es un pánico que yo creo que pone encima de la mesa para el gran público las cosas de las que no se habla. Por ejemplo, ¿qué es el coeficiente de caja? Los bancos en Europa solo tienen en cash el 1% de lo que reparten. O el 1% de lo que... El 1%. O sea, todo es ficticio. Todo es ficticio, doctor. Todo es completamente ficticio. Es lo que usted ha dicho de los tulipanes, pero seguimos en los tulipanes desde mi punto de vista a día de hoy a nivel mundial y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque funciona y mucha gente gana mucha plata con esto. Claro, es que es algo, lo que es para mí es lógico, que es todo tiene como cierto equilibrio hasta que la gente cree en este equilibrio. Por eso, pues apenas empezó a salir a propósito, pero lo que aprendieron en 2008, los gobiernos escapar rápido de la crisis. Mientras allá, pues pasaban semanas y meses, pues para soltar la plata del Estado, para salvar los bancos. Digamos, pues ahorita salió muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, ese de Credit Suisse, entonces fue comprado muy rápido por otro banco. O, por ejemplo, apenas empezaron a rumorear sobre la crisis, entonces salió Macron, salió Olaf Scholz, los Bundeskanzler, ¿sí? Entonces pues hablar así, pues diciendo, no, pues que los bancos acá son estables, que nosotros tenemos la capitalización, pues capitalización que dice el cash que está allá, ¿sí? Porque digamos, claro, obviamente el negocio del banco de inversiones, entonces por ejemplo invertir en Bitcoin, el Bitcoin crece hasta $80,000, por ejemplo, hasta Bitcoin. Entonces, con esto, pues el banco puede decir, nosotros tenemos que capital sobre $80,000, pero realmente es aire. Nada, no es nada. Entonces, pues si las acciones de este banco crecen,
Entonces las acciones de este banco crecen y hay otro bobo que compra esas acciones. Entonces, ¿por qué? Porque las acciones van a crecer. Bitcoin cae, entonces las acciones del banco también caen. Entonces, pues, y cuando hay pánico, la gente empieza a sacar la plata y descubre que la plata no hay. Entonces, por eso, pues, ahorita mismo todo el mundo salió que no, pues, que no pasa nada, que tranquilo. Al final, el Deutsche Bank no le pasó nada, pues, cayeron las acciones en 15%. Sí, pero es algo normal. Si tú estás invirtiendo en los negocios de riesgo, esos negocios caen, entonces las acciones tuyas, el valor de tu negocio, que invierte en esos negocios también va a caer. Pero 15% es aguantable, ¿sí? Entonces, pues, la Commerzbank es otro banco también allá de la misma, de grande en Alemania, cayó 10%. Pero todo el mundo salió allá pues a decir ¿por qué? Porque yo creo que en la crisis lo más feo o lo más peligroso es el pánico, es más peligroso que el mismo negocio de riesgo. ¿Por qué? Porque el pánico provoca que la gente va y saca la plata y la plata en el banco nunca hay. Eso es que no es que yo, allá pues la gente entregó 1.000 millones de plata y allá está pues depositado. ¿Para qué? No. Sí. Profesor Krasnov, mi pregunta, que estamos llegando al final del podcast, y luego le quiero preguntar porque usted se va a presentar a la alcaldía de Tunja como candidato, pero mi pregunta es, ¿algún día acabará este sistema perverso? Me explico. Si el señor Alejandro Bernal y yo ponemos un negocio de arepas, ¿vale? Y somos tan malos, si Alejandro Bernal y yo hacemos buenas arepas, vamos a ganar plata, haremos más puestos y podemos crear hasta el Burger King de las arepas y ser ricos, ¿vale? Pero si Alejandro Bernal y yo somos dos torpes que no somos capaces de hacer arepas bien y en condiciones, no venderemos arepas y nos tendremos que volver a casa a hacer lo que estamos haciendo ahora, periodismo de misterio, que creo que se nos da bien. Pero tenemos un sistema financiero perverso donde los bancos hagan lo que hagan, aunque hagan mal las cosas, aunque hagan mal sus arepas, no pasa nada porque siempre se les rescata, como en España, que costó el rescate 60.000 millones de euros. 60.000. Ojo, que en España quien quebró no fue los bancos, fueron las cajas de ahorro que eran del Estado, los sindicatos, los partidos políticos, todos robando, que ni te cuento. Y eso tuvimos que pagarlo nosotros. Porque si cae el sistema y nadie fue a la cárcel. Bueno, sí, ahora hay algunos que creo que alguno va a ir medio a la cárcel o lo han inhabilitado o algún político, no sé qué, pero es una tontería, ¿vale? Algún día saldremos de ese sistema financiero tan perverso donde, con perdón, los bancos ya a día de hoy son casi una mafia como la siciliana o la calabresa. Es una cosa increíble, son intocables, son entidades que son intocables. ¿Algún día podremos salir de eso, profesor Krasnov? No. Nada. No, pero si nosotros analizamos, históricamente nosotros teníamos el estándar de oro, ¿sí? Eso era hasta 1914 prácticamente. Entonces la época dorada del comercio mundial era de 1870 hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, luego pues cuando se rompió todo. Entonces pues el estándar de oro, pero si usted piensa, digamos, pues si usted de verdad necesita oro para la vida, no, pues el mismo oro como tal no tiene cero valor, porque el valor tiene, o sea, es el oro que me da, pero pues me da diversión, yo puedo comprar con el oro comida, diversión, sexo, lo que necesito uno, pero ¿por qué? Porque todo el mundo cree en el oro. Si nosotros llegamos a algún planeta, digamos, pero el oro también, o sea, pues no es que les digo, o sea, esta credibilidad no es dada por la naturaleza del mismo oro, porque la utilidad del oro es cero. O sea, pues al menos, pues sí, porque es simplemente un metal que no se pudre, entonces es bonito, etcétera, se deja moldear, pero no es que es algo, el producto mental que nos hace creer en el oro, ¿sí? Si nosotros llegamos a un planeta donde va a ser digamos, el plomo, es el metal escaso, va a valer más que el oro acá. Entonces, pero lo que yo digo, o pues la teoría económica o la historia económica, pues como es el estándar, ¿sí? Pues cuando los primeros mercados, que la gente encontraba las piedras preciosas, entonces pues eso era como la estandarización de algo. Pero si nosotros llevamos miles de años creyendo en el oro, aunque para mí la utilidad es cero, entonces prácticamente es simplemente un estándar para cambiar uno por el otro, ¿sí? Pues contar en tantos gramos de esto, ¿sí? Entonces, pues luego perdió, ahorita
apareció el tal Bitcoin. Pero es la naturaleza humana buscar como cierto estándar o creer en algo, pues que donde nosotros dejamos de creer en esto, entonces ya no va a valer nada. Lo que dice usted, si creemos que una cosa tiene valor y todos la queremos, tiene todo el valor del mundo. Sí, claro. En cuanto una cosa, digamos, pues ya no me interesa, se acabó, porque es lo que dice usted, el oro no nos lo podemos comer. El oro no es una cosa con la que se puedan hacer muchas cosas porque se rompe fácil, es un metal que se rompe fácil, simplemente que no se oxida, que tal. Y desde la antigüedad, el oro y la plata fueron los metales preciosos en los que se basó la economía y se crean las primeras monedas, que era su valor. Ahora no, ahora ya todo es una nube que no entiendo, pero los grandes beneficiados siempre son los bancos y los banqueros, siempre, siempre. Porque usted y yo podíamos montar un negocio de arepas ahí en Tunja, pero si queremos montar un banco, seguro que llega el gobierno y nos dice, no, si quieres montar un banco, espérate, dame tantos papeles y tanto no sé qué, y te digo yo que no nos dejan hacer el banco. Es que es más, por ejemplo, criptomoneda. Es que yo nunca me he preocupado mucho así por ese tema, pero digamos, yo no entiendo cuál es la naturaleza de esta criptomoneda. Pues yo pienso simplemente desde el punto de vista más como del sociólogo, es que eso tiene valor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en esto. Y si yo creo que mañana eso va a costar tanto, yo invierto. Póngale que yo ni lo necesito. Pero yo no veo que la naturaleza del oro, yo al menos, bueno, el oro es metal, tiene fórmula química, es oro, ¿sí? Pero pues el Bitcoin, ¿qué es? Y porque para producir Bitcoin uno necesita como cripto... como las minería, granjas. la granja de... Sí, la minería, sí. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que producir, o sea, ¿cuál es lo físico? ¿Qué es el físico de este Bitcoin? Digamos, pues el kilo de oro yo lo puedo medir esto, pero ¿por qué yo necesito unas granjas para producir ese Bitcoin? Lo único que yo veo que es de pronto porque con esto nosotros estamos como que causando la escasez para darle más valor a esto, ¿sí? Entonces, pues, es una cosa es escasa, entonces, pues, por eso vale. Pero pues hay que mirar de dónde viene, pero yo creo que es la misma locura que con los tulipanes. Fíjese que hay profesores de economía famosos a nivel mundial como Nouriel Roubini, que él dice que en 5 años empieza máximo una gran depresión, no una crisis económica mundial, sino una gran depresión que va a durar como 10 años, y él dijo, las criptomonedas no valen para nada, para nada. Es que no, ¿qué vale esto, no? Para nada. Profe Krasnov, ¿tú consideras que estamos a puertas de una nueva recesión o ya estamos sumergidos en una recesión económica mundial? ¿Cómo lo ves, profe Mijail? Pues yo veo que pues si yo hubiera sabido que íbamos a vivir en estas épocas, yo no habría hecho los hijos, ¿sí? Entonces, porque no quiero que vivan, pues porque el mundo va a ser siempre cada vez feo, más interesante, más loco. Yo creo que sí, o sea, pues, y no es que no es tanto por las crisis ahorita, esas las crisis que tenemos ahorita lo van a capar, además, pues yo llamé a Estados Unidos a un amigo y dice que no, pues sí, he escuchado por aquí, por allá, un muchacho invirtió en criptomoneda, perdió, pero no, pues aquí todo bien, no hay crisis así, pues que una cosa es crisis financiera, pero otra cosa es que crisis económica. Cuando eso se va a la economía real, cuando entonces están frenando las inversiones, cuando pues la economía deja de producir. Por eso que pues que allá pues, ¿se acuerdan que pues a 2007-2008 cayó el precio de gasolina? O sea, yo de 2008, de la crisis, como yo no tenía ahorros, yo al revés aproveché, porque yo sí tenía carro, entonces, pues, sí, cuando gasolina, pues, cayó de 1,30 € en Berlín hasta 98 centavos, pues, estaba bien. Pero ¿por qué cae? Porque la materia prima siempre cae en las recesiones, porque la gente deja de producir, ¿sí? Entonces, pues, pero yo creo que simplemente, entonces, yo no veo... no digamos, o sea, pues todo lo que tenemos nosotros estamos como que aplazando la crisis, estamos escapando, digamos, de que la crisis empiece ya, ¿sí? Porque la economía es muy compleja, porque las relaciones interpersonales, como las relaciones entre diferentes países son más complejos, entonces nosotros no tenemos un estándar creíble de las monedas como tal, ¿sí? Entonces ahorita nosotros tenemos el dólar como la reserva, entonces prácticamente el sistema del
el FED, sistema de reserva federal, prácticamente pues es lo que nos da el estándar mundial, que es la base del comercio, ¿no? El dólar, por ejemplo. Pero ¿qué dólar? El dólar, pues nosotros creemos en dólar lo mismo que en Bitcoin. ¿Hasta dónde nosotros podemos creer que esto? ¿Sí? Entonces, pues lo mismo pero eso es porque no ha inventado nada nuevo. No, y eso es cierto lo que está diciendo usted, que está creando mucho pánico, que es que haya países que digan, bueno, es que Europa a partir de mañana, si quiere, puede comprar el petróleo en euros, no en dólares. Solo si Europa hiciera eso, bueno, o sea, da tanto pánico que no son capaces de hacerlo por eso, ¿vale? Porque efectivamente, el patrón en la Reserva Federal es el dólar, para todo el comercio internacional, todas las transacciones son en dólares. Pero yo leí una vez un artículo que solamente si la Comunidad Económica Europea comprase todo el comercio internacional y vendiera en euros y Japón en yenes, la economía global había que reinventarla. Solo con esas dos, con Japón y la Comunidad Económica Europea. Solo con esos dos. O sea, es, no sé, una locura. El mundo es una locura, no sé ni cómo se sostiene. El caso es que, miren, mientras podamos comer todos y estar medio bien, diga usted. La cosa es que, mira, la vaina es que igual aún así, tanto el yen como el euro es simplemente la representación del dólar en otra forma, porque todo se mide, digamos, que cuántos dólares vale un euro, cuántos dólares vale un yen. Y cuando tú compras, digamos, pues el yen, o sea, cuando cambias el euro por el yen, te vas a dar cuenta, digamos, pues sí, tú sacas con tu tarjeta, ¿sí? Tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo, viajas de Europa para Japón, sacas en el cajero, ¿cómo es el curso? Primero tú pagas para convertir el euro al dólar y luego el dólar en el yen. Tú pagas el doble, porque el estándar sigue siendo, ¿sí? Pues date cuenta, el estándar sigue siendo, digamos, pues, ¿cómo tú calculas cuántos? Mira, Rusia, el rublo, ¿sí? El rublo vale, o sea, un euro vale 90 rublos, un dólar vale 85 rublos. ¿Qué quiere decir? Que un euro vale 1.4 dólares. ¿Pero por qué? Porque siempre se convierte primero un dólar y luego al rublo. Entonces, ¿por qué? Porque eso sigue siendo entonces el estándar. El mundo está loco. Profesor Krasnov, que se va a presentar usted el mundo está loco. Se va a presentar usted a la alcaldía de Tunja. ¿Qué es lo que le ha hecho presentarse a la alcaldía de Tunja? Como independiente. Sí, pues, cambiamos el orden mundial de Tunja, ¿sí? Desde Tunja, ¿sí? Es un buen comienzo, es un buen comienzo. Yo le votaría a usted. Si quiere cambiar el mundial, yo le voto. Comente, ¿cuál es su proyecto para Tunja? Bueno, pues Tunja está en un pésimo estado, ¿sí? Entonces tenemos un desgobierno desde hace años, ¿sí? Entonces, pues, mira, nosotros tenemos el marco como tal colombiano, que es, digamos, pues, la política o la politiquería acá. Mira, su merced si ha vivido en España o yo he vivido en Europa. Bueno, Rusia no tenemos porque es un mal ejemplo, entonces, digamos, haya ocurrido algo mal. Entonces, pero digamos, Europa, Estados Unidos, digamos, en Europa, los políticos es algo como una vocación. Es más, un profesor en Alemania gana más que un alcalde, digamos, del pueblo, ¿sí? Entonces nadie piensa en la política como el negocio. ¿Por qué? Porque aún así, digamos, pues en Europa hay comercio, hay bancos, entonces pues si uno quiere trabajar, ganar dinero, uno va y trabaja, ¿sí? Pues siendo policía, siendo chofer, siendo lo que sea, ¿sí? Como en Colombia, entonces hay escasez de oportunidades laborales a nivel nacional, entonces pues los políticos, o sea, pues la gente, cualquier persona toma la política como la manera de enriquecerse o como entrar a la clase privilegiada. Entonces, pues eso es primero. Entonces, segundo, en Tunja, yo pues como economista estaba en economía acá en la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica acá de la Pública de Tunja. Entonces, pues llevando 15 años en Tunja, yo veo que siempre precisamente como el estado real de la infraestructura de la ciudad, carreteras, entonces falta del trabajo, siempre se, digamos, pues ahorita las carreteras, yo creo que Berlín en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, las carreteras quedaron en el mejor estado
que ahorita acá en Tunja, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque los alemanes sí saben construir carreteras, los contratistas acá de la alcaldía no saben hacerlo, ¿sí? O lo saben hacer, pero les toca pagar la coima. Entonces, pues, ¿qué es la cosa? Entonces yo me di cuenta que, entonces, pues, por otra parte, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, es un dato muy curioso. Cada 2 años, la Universidad de Rosario con algún instituto, no me acuerdo qué, saca un tal índice de competitividad de la ciudad. Eso, y es un índice a nivel mundial de países, de regiones, de ciudades. Entonces, en Colombia, ahí evalúan ciertas variables, como creo que 11 variables, entonces, pues, como temas, salud, cómo es la seguridad, cómo es el mercado, cómo es, digamos, gobernabilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, mide el potencial de la ciudad. Y Tunja, después de Bogotá y Medellín, está en Colombia en tercer lugar. No es ni Cali, ni Buenaventura, nada, ni Barranquilla, ni Manizales. Tunja, tercer lugar. El índice de competitividad muestra el potencial. Entonces, por un lado, tenemos el potencial, estamos cerca de Bogotá. Es llegar de Tunja al norte de Bogotá es más rápido que llegar del sur de Bogotá al norte de Bogotá. Sí, acá de 1 hora y media ya estoy en la 190, ¿sí? Entonces, sí, pues, nosotros somos prácticamente una parte de Bogotá. Tenemos 3 millones de boyacenses en Bogotá, que tienen raíces así de Boyacá. Somos prácticamente, pues, como somos la zona económica de Bogotá. Y tenemos, pues, el potencial de mano de obra, porque nosotros tenemos, creo que 11 universidades presentes acá, de los cuales 5 son grandes, ¿sí? Tenemos una muy grande pública también. Entonces, pues, lo que nos falta es capital financiero. Pero, pues, si llega un inversionista acá, pues quiere asentar la empresa y le piden la plata, le piden como el diezmo o la coima, como dicen acá, la gente no va. Entonces, por un lado, nosotros en Tunja tenemos un potencial de crecimiento enorme. Nosotros podríamos ser un centro de negocios de América Latina, al menos de Colombia, de la región. Y por otro lado, nosotros tenemos otro factor negativo que en Tunja, y yo estoy seguro que nosotros somos la ciudad de Colombia o de pronto la ciudad del mundo donde nosotros tenemos más cantidad de políticos por metro cuadrado. Dios. ¿Por qué? Porque Boyacá, el departamento de Boyacá es pequeño relativamente y en población también tenemos 1,2 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos 123 municipios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita estamos todos en la campaña. Todos los que van para el consejo. 123 consejos, póngale por 10 curules, 9 curules, tenemos 1200 algo público. Curules. Más para las alcaldías, más para eso, multiplica por los partidos. A nivel nacional tenemos 34 partidos, póngale presidentes en Boyacá que van a sacar listas, póngale 12, 15. Entonces quiere decir que nosotros llegamos entre 15 y 20 mil personas, vamos a ser candidatos a alguna vaina acá en Boyacá. Entonces, como la ciudad es absurdista, es algo cosa absurda, es la ciudad de los políticos, ¿sí? Y tú sales acá a una cafetería, hay al menos 5 candidatos acá en cada puesto, en cada mesa, ¿sí? Sales acá pues, a la Plaza de Bolívar, en cualquier momento, digamos, nosotros tenemos pasaje de Vargas, es que, o sea, pues tú entras allá, pues, es el candidato a esa vaina, allá ese va a Miraflores, ese va a Páez, pues, va a Asamblea de Boyacá, entonces, pues, toda esa plaga, entonces, pues, es lo que no nos deja desarrollar la ciudad. Entonces, por un lado, nosotros tenemos un potencial y por otro lado, nosotros tenemos, pues, gente que no nos deja desarrollar ese potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos toman política como negocio. Yo invierto para sacar. Sí, yo invierto 10, pero voy a sacar 30, sí. Hoy hablé con un amigo que está en Alemania, doctor en economía, pero con énfasis en negocio mundial, en comercio internacional, un joven, pero bueno, siento, salió de buenas universidades, hizo prácticas, trabajo, etcétera, y conoce Tunja. Él estuvo acá haciendo trabajo social hace 10 años, ¿sí? Y yo le dije, mira, yo necesito tanta plata para mi campaña. Yo digo que pues, ¿y el qué? ¿Tanto? Yo digo, espera. Yo lo necesito porque pues yo con mi perfil lo necesito solamente para la logística, ¿sí? Entonces los demás van a buscar 5 veces más,
Sí, sí, o sea, Seguro. el segundo mejor, digamos, o sea, el segundo más barato acá va a buscar 5 veces más para ganar, para que el proyecto debe ser viable y ganable, ¿sí? Yo necesito menos. Y cuando le escucho cuánto yo necesito, él dice, ¿qué? Y digo, no, 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 Cristian, yo sé, la campaña de la alcaldía de Berlín me sale más económica que campaña de la alcaldía de Tunja. No. Aunque la gente gana más, aunque los precios de gasolina son más altos, aunque, claro, porque allá nosotros no hacemos politiquería. Nosotros, ¿qué hay? Hay dos partidos que recogen 60% de los votos, 65, pongo. Hay otros tres que pelean por otros 30. Ya, todo es estable. Toda la gente sabe que este partido, el Partido Socialdemócrata, piensa así, que el partido de la Unión Cristiana Demócrata piensa así. ¿Qué es lo que hacen allá? Pues 2 semanas antes les permiten un formato A3, o sea, pues el formato acá, pues un tamaño así un poquito más que tamaño carta, y ya la gente ni siquiera se da cuenta que estamos en la campaña para presidenciales. Para las alcaldías la gente ni sabe cómo se llaman los alcaldes, a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque tú puedes ir a desarrollarte profesionalmente, puedes trabajar en, si eres biólogo vas a trabajar en lo suyo, si eres banquero vas a trabajar en el banco, si eres camionero vas a trabajar en el camión y aún así tienes sus 2 vacaciones al año y vas a Turquía y vas a gastar tu plata jartando allá en All Inclusive. Entonces, pues la vida funciona. ¿Sí? Entonces, pero acá no, acá todo el mundo está hablando de política. Y es por esto, entonces, y otra cosa, digamos, mientras en Europa, en Alemania, en Estados Unidos haya un poquito más show, entonces yo tengo que ganar al corazón del dueño del voto, del votante, ¿sí? Entonces llegar directamente. Sí, entonces yo con mi programa, entonces la gente escucha, ah, bien, bacano, o digamos, no, el man me cae bien, listo, yo le voto. Acá no, o sea, yo aprendí que, o sea, pues lo que hacen, no, yo no lo hago así, pero pues lo que hacen la política, la campaña tradicional, que tú tienes que buscar los líderes. Mira, hable con ese man que es el presidente de la junta, él te jala 200 votos, como si estuviéramos hablando de ganado. Sí. Que me jala 200, ¿cómo? Yo digo que estos 200 que no piensan. Aquí en Colombia es así. Y entonces, y la plata en las campañas va es en esto, en ganar estos líderes, pero como el líder ya se cree que no, pues como eso tranquilo, ya me van y me dan más. Este man gana, va y como te jala esos tales votos, digamos, entonces pues eso es, digo, el único país del mundo que conozco, de pronto hay más, yo no sé cómo es en Bolivia, en México, si es así lo mismo. Igual es lo mismo, en América Latina es igual. ¿Sí? Porque Sí. en Alemania, digamos, yo tengo que tener el programa, tener el perfil, entonces para ganarla, o pues más con programa, los puntos, que es lo que le gustan a uno, el beneficio indirecto. Entonces, pues, acá no. Entonces, pues acá yo tengo que ganar a los líderes y no importa qué les digo, pues si les doy plata, los compro, entonces pues ellos te jalan nuestros votos. Y claro, pues así de esta misma manera, cada quien se desgasta tanto en la campaña que ningún sueldo del alcalde le alcanza para cubrir los gastos. Y entonces tiene que robar de las obras y de todo para pagarle a los líderes que le dieron los votos y no sé qué, sí. Así Claro. como lo estás contando Y de triste. entre más invierte uno, más va a robar. Entonces, pues, y claro, y ahí es donde va a robar. Entonces, porque el contratista también, la empresa tiene la utilidad, pero la utilidad es que póngale 20%, ¿sí? Entonces, eso ya no le alcanza, entonces empiezan a robar de la obra. Entonces ya, digamos, el pavimento no es 12 centímetros, sino 10, entonces pues allá empieza. Y mira, sabes, acá, pues por eso digo que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó con mejores carreteras que Tunja tiene ahorita, porque allá no hubo contratistas, y no hubo coimo, no hubo nada, pues entonces pues ahí el pavimento pues es así como debe ser. Por lo que yo conozco América Latina, creo que no es solo un problema de acá, aunque sí que creo que acá es muy exagerado, ¿vale? Yo he trabajado en América Latina en 12 países, no conozco, o sea, solamente he vivido aquí, bueno, también viví, bueno, Perú casi que es peor, ¿eh? Yo viví en Perú 5 meses, yo creo que Perú casi que es peor que Colombia, y México también viví en una temporada cortita, pero vamos,
Muy parecido todo, y es una pena porque lo que estás contando, Mijail, pues impide que una ciudad como Tunja, tan bonita, no la conozco, nunca he estado en Tunja, No, es pues chévere, es pueda... colonial. Además, pues Tunja ha sido capital de Colombia en cierto tiempo, ¿sí? Hasta pues hay Mm. constitución de Tunja, entonces pues en tiempos donde no había estabilidad política en Colombia, ¿sí? Entonces es muy interesante, muy chévere y tiene mucho legado, ¿sí? Entonces prácticamente, como decimos que Tunja hace 500 años ha sido conectada más con el mundo que ahorita, ¿sí? Entonces porque hemos sido parte del imperio español. Pues, profesor Mijail Krasnov, te deseo la mejor de la suerte para esa campaña, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast en Oculto tras la sombra. Si quieres comentar algo más, tus conclusiones finales o algo, ahí tienes el micrófono. Pues no, entonces prácticamente yo quisiera aprovechar también el momento para sacar mi campaña o mi lucha por salvar la ciudad a nivel nacional y mejor internacional. Entonces, pues yo estoy pues buscando cualquier tipo de apoyo. Si la gente quiere llegar de Europa y participar conmigo en la campaña, pues hagámoslo, ¿sí? Entonces hagamos ese proyecto, que necesitamos voluntarios, necesitamos también recursos precisamente para no repetir el camino de lo que hace política tradicional. Entonces, pues por eso yo quiero, si pues pueden escribir en comentario o pues ustedes en comentario les dan mis contactos, entonces cada uno es bienvenido, porque sobre todo pues ojalá que lleguen los altruistas jóvenes de Europa. Yo sé que pues que digamos el voluntariado es, o sea, la misma gente que compra los bosques para salvarlos, digamos, de deforestación. Entonces, pues que lleguen acá, entonces salvemos la ciudad, que es histórica, que es chévere y que la gente es bacana. Acá hay mucha gente joven también, y que vengan a conocer y me ayuden y entre todos hagamos. Pues ojalá que sí, amigo. El 25% de la audiencia de este programa es en Europa. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juanje, un poco la verdad de indignación con todo lo que nos han comentado el profe Krasnov y tú, ver cómo estamos sometidos a un sistema de especulación donde la economía real, el valor tangible de las cosas es básicamente impuesto muchas veces por bancos, por élites financieras. No conocía la historia de los tulipanes gracias al profesor Krasnov y pues eso nos demuestra que este tipo de especulaciones han ocurrido durante siglos y que tristemente se mantienen en nuestros días y se seguirán manteniendo, ya sea con nuevas tecnologías, con desarrollos espaciales o con cualquier otra cosa que salga. Siempre existirán especuladores, lamentablemente. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y yo para terminar, pues qué decirles, pues que me parece que vivimos en una economía real que beneficia a muy pocos. Me refiero a economía real a la plata que llega. La economía financiera es lo que maneja el mundo, ¿vale? Pero que son grandes corporaciones bancarias, grandes fondos de inversión como BlackRock y grandes políticos los que tienen una familia internacional que, tal y como dije en la introducción de este programa, el problema es que hagan lo que hagan ustedes, sean empresarios, sean personas que quieren innovar, sean trabajadores, siempre vamos a depender de ellos. Ojalá algún día pudiéramos salir de esa especie de espiral absurda en la que, repito, ganan muy pocos y pierden muchos, ¿vale? Y sobre todo que América Latina y Colombia pues sean capaces de superar toda esa panda de políticos inútiles que les encanta despilfarrar dinero y que se toman la política como una inversión en vez de como una vocación social. Creo que es un mal endémico en toda América Latina y, por desgracia, también ya en Europa y en el mundo. Cuando voten, miren muy bien a quién lo hacen, ¿vale? Porque es posible que lo que pongan es a un sátrapa a gobernar. Piensen bien en eso y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.